Bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Bárbaro. Hola, buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en lo que respecta a las teorías del entrenamiento, en la cual vamos a sustentar algunos de los conceptos futuros de lo que respecta a los métodos después de entrenamiento y a ver por qué utilizamos uno, por qué no utilizamos el otro. El objetivo va a ser de las teorías del entrenamiento conocer esos datos que son que nos van a fundamentar, si vamos a usar el intervalado, el continuo, el fartlek, ¿sí? Entender por qué. ¿Sí? ¿Por qué? En definitiva, porque vamos a ir viendo primero de dónde, qué es lo que tenemos que mover, ¿sí? Qué es lo que tenemos que gestionar en el organismo de nuestro deportista, para poder generar ese cambio que sería ni más que otra cosa que la mejora de rendimiento de nuestro atleta, que lo llamaremos adaptación, ¿eh? Que lo desarrollaremos incluso hoy mismo. Un segundo que tengo el gato hoy que está bastante inquieto, perdón. Bien. Comencemos. Bueno, le dimos comienzo un poquito. Empecemos hablando de lo que son los fundamentos del entrenamiento deportivo. Por un lado, lo más importante que nosotros tenemos que hacer en el cambio de nuestro deportista, en el organismo, para buscar la mejora de rendimiento, es lo que llamamos adaptación. La adaptación es la parte más importante, por eso es clave para la mejora del rendimiento. Cuando uno va mejorando, que va cada vez sintiendo cada vez mejor, es porque va teniendo diferentes adaptaciones en el cual su organismo responde de manera más eficiente a ritmos o intensidades más elevadas. Y no porque uno corra más rápido va a ser mejor. La adaptación está en poder tolerar esa velocidad más alta de una manera mucho más eficiente. El problema por la cual ninguno de nosotros que estamos acá podemos correr una maratón y ganarla, es porque no tenemos la capacidad, no tenemos la adaptación en nuestras células para poder tolerar el esfuerzo, el dolor o la fatiga durante 42 kilómetros. ¿Sí? Sí la podemos tolerar si vamos a una intensidad mucho más baja que la que va el ganador. Si nosotros queremos respetar el mismo o acompañar a la misma velocidad al campeón del mundo en maratón o al campeón argentino o al primero de una maratón, si nosotros queremos ir al mismo ritmo que él, ¿lo aguantaremos cuánto? 100, 200, 300 metros, 1 kilómetro, después explotamos. Es difícil poder aguantar ritmo de 3 minutos y kilómetro, o por debajo de 3 minutos y kilómetro, y ni hablar durante 42 kilómetros, que es el ritmo que aguantan estos sujetos extraterrestres, que yo lo llamo. ¿Por qué esa diferencia hay entre uno y el otro? Porque tienen diferentes adaptaciones. ¿Por qué a algunas personas le cuesta menos levantarse temprano que a otros? Y porque tienen otras adaptaciones. Lo mismo ocurre a la hora de llevar adelante actividad física o esfuerzo, en donde aquellas personas que tienen más adaptación a tolerar intensidades más elevadas pueden rendir mucho más o mucho mejor en una carrera o en una maratón. Entonces, lo que nosotros tenemos que constantemente buscar es eso, generar nuevas adaptaciones, nuevos cambios en el organismo de nuestro deportista, en la cual sea siempre para bien, que genere ese beneficio en el rendimiento. ¿Y cuáles son los cambios o cuáles son los componentes para generar esos cambios?
Por un lado tenemos la homeostasis, ¿sí? Que la homeostasis no es más que otra cosa que el estado de equilibrio que tiene el cuerpo. Homeostasis significa equilibrio, ¿sí? Es como ser, ahora estamos en un estado de equilibrio. Si viene alguien de atrás y nos explota un globo, ¿sí? ¿Qué vamos a pasar? Nos vamos a asustar seguramente porque estamos atentos a la computadora, nos asustamos y eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo un estímulo que rompió ese estado de equilibrio que teníamos del cuerpo y lo alteró. De alguna u otra manera lo alteró, generando que segregue adrenalina, nos asustemos y reaccionemos de alguna u otra manera. Ahora bien, si constantemente hay alguien atrás que está pinchando globos, la primera te asusta, la segunda te asusta un poco menos, ya en la tercera, cuarta, tratás de estar prestando más atención a la computadora y listo. Ya el ruido del globo que está pinchándose atrás no te asusta más. ¿Por qué? Porque tu organismo, tu cuerpo, tu oído se adaptó a esa explosión, ¿sí? Del globo que estaba atrás tuyo y ya no genera más cambio. ¿Sí? Ya no te genera ese cambio de homeostasis, no rompe la línea de equilibrio de tu cuerpo. Pero para que esa línea de equilibrio en el entrenamiento se rompa, tiene que aplicarse algo que se llama carga. Esa carga, ¿sí? Que puede llegar a ser desde una pesa, desde una tirada de 1000 metros, desde un trabajo de una maratón o una carrera de 10 kilómetros o un fondo en bici, no sé, una carga, cualquiera de todas esas cargas va a generar un cambio en el organismo, va a romper esa línea de homeostasis. ¿Con qué lo rompe? Con el estrés. Ese estrés es lo que genera que el organismo nuestro se revolucione, ¿sí? Genere ese cambio en ese estado de equilibrio normal que tiene el cuerpo. Por eso, cuando a veces estamos mal por algo, nos plantean que estamos estresados y ¿por qué? Porque algo nos tiene revolucionado, algo nos cambió, nos desequilibró en la cabeza, nos rompió el estado de equilibrio que teníamos normalmente y por eso nuestro estado de ánimo cambió. Lo mismo pasa en el entrenamiento. Pero es indispensable ese estrés, ¿para qué? Para que posterior a eso, una vez que termine ese estrés, aparezca una compensación, que la compensación no es más que otra cosa que una recuperación y volver otra vez al estado de homeostasis del cuerpo. Pero el entrenamiento lo que busca es romper esa línea de homeostasis constantemente para un lado como para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo aplico una carga, genero un estrés, ese estrés, una vez que termina de existir el estrés, empieza una compensación hasta lo que es la homeostasis, si supero la homeostasis y esa recuperación es mayor de lo esperado, va a generar una supercompensación y esa supercompensación es lo que verdaderamente necesitamos para generar adaptación. Porque si volvemos al estado de homeostasis, volvemos a estar como estábamos en un principio. Entonces la idea es mejorar y para mejorar hay que generar una supercompensación. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver bien en esta gráfica. ¿Sí? Supongamos que esta línea negra es la línea de homeostasis del estado en reposo del cuerpo. A ese estado de reposo aplico una carga, que lo simbolizamos con este cubo, y esa carga, dependiendo de la magnitud, va a generar un estrés. Bien, ese estrés llega hasta un límite donde, de acuerdo a la magnitud de la carga, será la profundidad de ese estrés. Una vez que el estrés termina, comienza lo que llamamos una compensación y posterior a eso una supercompensación. Y es ese el punto donde nosotros principalmente tenemos que trabajar. Ahora dejo de compartir pantalla y voy a compartir mi pizarra como para que lo interpretemos mejor. ¿Se ve la pizarra? Bien. Supongamos otra vez, tengo la línea de homeostasis.
tengo una carga. Esta carga va a generar un estrés y ese estrés genera una compensación y por este lado una supercompensación. Hasta ahí vamos bien, es la misma gráfica que vimos recién. Pero si en este punto de acá, vuelvo a aplicar otra carga, voy a generar de una magnitud similar a esta, voy a generar otro estrés y una nueva compensación y supercompensación de la misma medida que esta de acá, igual que esta. Ahora bien, si vuelvo a aplicar otra carga acá, voy a ir siempre buscando ¿qué? Lo que vamos a ver visualmente como una mejora en rendimiento. Fíjense, ¿para dónde va la flecha? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Bien, ¿por qué? Porque siempre estamos ganando esto. Lo que tenemos que buscar es esta supercompensación por encima de la línea de homeostasis. Ahora bien, vamos a hacer a la inversa. Yo tengo la línea de homeostasis acá. Tengo una carga que genera un estrés, ¿sí? Empiezo una recuperación, pero esa recuperación no es suficiente y vuelvo a aplicar otra carga. Genero el mismo estrés y otra recuperación y tampoco vuelve a ser suficiente, aplico otra carga, otro estrés, otra recuperación con otra carga acá. ¿Qué pasó con el rendimiento acá? Decayó. Decayó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en este punto? Si nosotros en lo que principalmente vemos que lo importante, vamos a usar otro color acá, lo importante es generar esta supercompensación, ¿dónde creen ustedes que hay que pensar más? ¿En la carga o en la recuperación? En ambas. ¿Eh? En ambas. Parecería ser más importante la recuperación. A ver, ambas respuestas están bien. El que dijo ambas está bien y el que dijo de recuperación también está bien. ¿Por qué? Si yo pienso en ambas, pienso que la carga sea la suficiente para que la recuperación que yo tengo estipulada o programada sea la acorde. Pero si genero un desequilibrio en cualquiera de esas partes, en carga o en recuperación, voy a generar esto, que es lo que no quiero. Que, en cambio, si yo, supongamos, otra vez hago la línea de homeostasis, tengo otra vez carga, genero estrés, hago recuperación, cuando llegue acá hago carga, genero estrés, hago recuperación, carga, genero estrés, vamos a ver cómo está en rendimiento. Siempre igual. Es Se decir, ve mucho eso. es siempre igual, hay una gran diferencia entre esto y esto. Entonces, ¿cuál está bien y cuál está mal? Ninguna está bien, yo les adelanto la respuesta, ninguna está bien y ninguna está mal. Todo va a depender del momento. Voy al ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han hecho pretemporadas? ¿No? En alguno de los deportes. ¿Cómo son las pretemporadas? ¿Livianas o cargadas? Intensas, con mucha carga. Mucha carga. Entonces, esta gráfica que tenemos acá, representaría lo que es una pretemporada. Son todos los días del entrenamiento, ¿sí?
Supongamos que esto puede representar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o puede representar la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Bien, piénsenlo de esa manera. Ahora bien, nunca los días de recuperación son suficientes. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero cuando termina la cuarta semana de la pretemporada, ocurre esto. O sea, esta sería la cuarta semana de la pretemporada y ocurre esto. Y acá es donde va a existir la supercompensación, posterior a la pretemporada. ¿Por qué los deportistas se sienten mejor después de la pretemporada? Unas 2 o 3 semanas después de la pretemporada y no apenas termina la pretemporada. Porque a medida que terminó la pretemporada va generándose esto. Va empezando primero a existir la compensación y una vez que supera la línea de homeostasis, que comienza lo que es la supercompensación, es ahí a donde el deportista se empieza a sentir mejor. Entonces, ¿a qué voy? Esto, que a simple vista parece que está mal, es fundamental para que también exista esto. Lo que no tiene que existir dentro de un proceso es esto, a menos que este trabajo simplemente sea como para generar un mantenimiento en el organismo dentro de una semana para no generar carga, simplemente mantener lo que hay hasta el momento. Supongamos tenemos un evento una semana, otro evento el otro fin de semana, y bueno, durante la semana nos mantenemos así, cosa que no haga demasiado estrés, que no genere ningún cambio en el organismo, simplemente mantenerlo alcanzado hasta ese momento, porque tenemos competencia todas las semanas. Entonces esto representaría el lunes, perdón, acá. ¿Qué pasó? ¿Que no me escribe? Bueno, ahora se me tildó la virome. La primera representaría el lunes, la segunda representaría, por ejemplo, el miércoles y la última el viernes. Y después estaría la competencia el fin de semana. Entonces, esta modalidad también la utilizaríamos. Entonces, todas pueden existir dentro de un proceso. Quizás esto al inicio de una pretemporada, esto al final de la pretemporada y esto durante el campeonato, donde tenemos eventos, sobre todo en ciclismo, que hay todos los fines de semana, competencia de ciclismo. Por ahí en triatlón pueden llegar a existir esto, en donde cargamos una semana, cargamos un par de semanas y después descargamos para llegar mejor a una competencia, porque en triatlón pueden llegar a ver cada 3, 4 semanas una carrera, no por ahí todos los fines de semana cuando hablamos de triatlón olímpico. Entonces, es una modalidad o una forma de ver. Ahora bien, vamos a borrar algunas de los componentes. Una pregunta. Sí. El caso ese del mantenimiento, Sí. ¿tiene algún límite en el tiempo o puede perdurar durante un tiempo largo donde uno quiera mantener, por ejemplo, si hay una competencia fuerte la primera semana de un mes y al fin de ese mes hay otra competencia fuerte? ¿Se puede hacer durante esas 3 semanas intermedias el mantenimiento o es mucho periodo? No sé si me explico. Sí, te entendí bien. Todo depende de cada caso. A ver, para que esto exista en el organismo y generar esto, ir saltando de esto a esto y siempre ir mejorando en el rendimiento, pasan aproximadamente de uno a otro de 6 a 8 semanas. ¿Sí? De 6 a 8 semanas aproximadamente. ¿Bien? Es decir, que los cambios notorios podemos encontrarlos en ese tiempo de semana. Si nosotros tenemos en menos cantidad de semanas eventos deportivos, ¿sí? Como una competencia cada 4 semanas, por dar un ejemplo, podemos incluso continuar con procesos así, pero depende también de la calidad del deportista. Si son deportistas novatos, vas a tener que mantenerte acá,
si son deportistas consolidados, podés hacer unas semanas de carga, 1 o 2 semanas de carga, y después generar descarga para generar esta supercompensación, esta recuperación o compensación, y generar una posterior supercompensación. ¿Quién lo dice eso? Simplemente te lo va a determinar la calidad del deportista. No es una respuesta tan sencilla de decir. Sin embargo, a medida que uno va estudiando al atleta, que va conociendo al atleta, va interpretando cuáles son los tiempos de recuperación y de supercompensación que tiene el atleta. Para eso, también es muy útil lo que después les voy a compartir a ustedes, lo que hablábamos ayer del TSS, ¿sí? Que es el Training Stress Score, que es la forma de medir el entrenamiento del atleta, y de esa manera podemos ir viendo estas curvas que se van constituyendo en el atleta, ¿sí? Sobre todo lo que se ve es la línea verde, ¿sí? Si va para arriba o va para abajo, ¿sí? Vamos viendo si va generando adaptaciones o no va generando adaptaciones. Ahora bien, esto que nosotros lo mostré acá, existe en todo momento. Existe durante todo un proceso en un macrociclo, ¿se acuerdan que es la estructura más grande del entrenamiento? En un mesociclo, en un microciclo y hasta en una sesión. Supongamos, voy a hacer 3 tiradas de 1000, la carga son las tiradas de 1000, ¿sí? Un K, ¿sí? Y el estrés de esa tirada de 1000, y esto que tengo acá es la recuperación de cada tirada de 1000, la pausa. Si la pausa es suficiente, la próxima tirada de 1000 va a salir bien. Si la pausa es insuficiente, la próxima tirada de 1000 va a estar así. ¿Y está mal o está bien? Ambas están bien. Es difícil dar esta clase y que se entienda bien el concepto. ¿Por qué ambas están bien? Porque es probable, en algunas ocasiones, como sobre todo en lo que es pretemporada, que buscamos cargar para encontrar la recuperación y supercompensación más adelante, no en la misma sesión. La necesidad de la supercompensación, ¿sí? de esta parte de la supercompensación, es encontrarla más adelante, es encontrarla la semana que viene o la otra semana. Entonces, ahora busco fatigar al atleta generando esto, estrés, estrés, estrés. Entonces hago una tirada de 1000, otra tirada de 1000, otra tirada de 1000, otra tirada de 1000 con pausa suficiente como para no pasarlo de rosca, pero sí para generar cada vez un estrés más grande. ¿Por qué? Viéndolo en una gráfica mucho más gigante, ¿sí? Supongamos que hacemos esto, generamos el estrés, pero a la semana siguiente genero esto. O al día siguiente genero esto. Al día siguiente, supongamos que hoy hicimos la 1, 2, 3, 4, 5 tiradas de 1000, ¿sí? Por dar un ejemplo, y mañana hacemos 30 minutos de trote, que con los 30 minutos de trote generamos esto. Y pasado hacemos otros 45 minutos de trote y vamos a generar esta parte, la supercompensación. Entonces, esta gran mejora en el rendimiento la logramos gracias a esto. ¿Se comprende el concepto? Y es fundamental entender que cuando nosotros aplicamos cargas de trabajo en nuestro deportista, estamos constantemente jugando con esa adaptación. Y lo lindo y lo difícil, y lo complejo, lo lindo y lo complejo, es que cada organismo, cada persona, cada atleta es diferente. Quizás a Guille le aplico las 5 estas de 1000, y con 2 minutos de pausa y le genero esto. ¿Sí? Supongamos que estas sean 5 de 1000.
En cambio a Jere le hago las 5 de 1000 y los genero así. Y a Mati le hago las 5 de 1000 y también con los 2 minutos y para él no le cambian nada. Entonces, cada organismo tiene una forma de asimilar las cargas de una manera diferente. Y tenemos que ir estudiándolo y eso no sale de un día para el otro, ¿no? No porque nosotros tengamos el test y podamos prescribir bien la carga de cuánto debe ser, a veces esa carga está influenciada directamente, como dijo alguno de ustedes, que no vi quién fue, por la pausa. Si la pausa es insuficiente, capaz que genero esto. Si la pausa es desmedida, capaz que genero esto. ¿Sí? Porque exagero tanto la pausa, ¿sí? Supongamos, vamos a verlo de otro modo. Genero la carga, genero el estrés, genero la recuperación, la supercompensación, pero cuando debería estar aplicando la otra carga, no la aplico, ¿y esto qué ocurre? Esto empieza a ser así, y la aplico acá. Y hago esto, y hace esto, y la aplico acá. ¿Por qué? Vuelve otra vez a su estado normal, porque me excedí con la pausa. Demasiados días de recuperación tuve, o demasiados minutos de pausa. Entonces, encontrar este punto de acá arriba, es el más difícil de todo entrenador. Si nosotros encontramos este punto de acá, y somos los magos, pasamos a ser los mejores entrenadores. Y la verdad es que para encontrar este punto, lo mejor que hay es el control del lactato. ¿Por qué? Entra en juego el lactato, porque con el lactato yo controlé esto, qué tipo de carga iba a hacer y qué tipo de estrés iba a meter. Pero al final, ¿sí? Yo puedo controlar al minuto, a los 2, a los 3, a los 5, y encontrar cuál es el punto en donde la recuperación, nivel de lactato baja al punto que no baja en demasiado. Supongamos que estoy haciendo trabajos que tienen que rondar entre 6 y 8 milimoles de lactato, ¿sí? Si acá baja a 1,5 está mal, porque ya voy a estar acá, si baja a 1,5. Yo debería estar acomodándolo una vez que bajó de 6, que esté en 5 milimoles de lactato, estaría por acá y ya ahí aplicaría otra carga similar y ahí entraría en este juego de ir para arriba. Entonces, es complejo este gráfico, son un par de líneas y parece sencillo en un principio, o sencillo o simple, pero dice tantas cosas esto, nos indica tanto y es tan complejo este tipo de gráfico, porque imagínense ustedes, ¿cuántas veces ustedes han hecho entrenamientos que no han logrado terminar? ¿Sí? Piensen ustedes en eso. Han hecho un entrenamiento que no han podido terminar, que es normal, que a cualquiera le pasa. ¿Qué pasó ahí? Y pasó este gráfico. Fue demasiada la carga que llegó un momento que no lo tolera más el cuerpo y dijo, basta, hasta acá llego, ¿no? Una más no puedo. ¿Sí? Es común eso que pase. ¿Y por qué? Porque o esta parte estuvo desmedida, ¿sí? Fue muy alta, o esta parte fue muy corta, ¿sí? Una de las variables principalmente estuvo mal, o la que estuvo también mal es el total de todas, capaz que eran un montón de pasadas o un montón de carga en general. Que ahora vamos a ir viendo qué es eso, que esto sería lo que llamaríamos la densidad del entrenamiento. Entonces, puede ser la carga que haya sido muy grande, ¿sí? Que haya sido esto demasiado elevado, puede ser la pausa que haya sido muy corta, o pudo haber sido que hayan sido demasiados y la cantidad de repeticiones haya generado una densidad, una magnitud tan grande de la carga que el cuerpo no lo llegó a tolerar. Y eso es lo más difícil del entrenamiento. Por eso, como les dije el primer día, lamentablemente el entrenamiento no es 1 más 1 igual a 2, sino que en cada organismo la respuesta que puede generar una misma carga es diferente. Y la respuesta está acá, en estas gráficas que llevamos a cabo, en donde cada uno de
de nuestros atletas puede ir cambiando o generando una forma diferente de asimilación de la carga. Cuando ustedes terminan un entrenamiento y se sienten bien, están así. Cuando terminan un entrenamiento y se sienten destruidos, están así. Cuando terminan un entrenamiento y dicen, podría haber hecho mucho más, seguramente estarás así. Y estos, todos pueden ser positivos, todos pueden estar bien, dependiendo del momento. Si yo estoy en una semana de descarga, y estoy haciendo esto, y está mal. En una semana de descarga, porque el plan de trabajo que estoy llevando a cabo para descargar lo que me está generando es mayor carga. En cambio, si estoy buscando una buena supercompensación, una buena descarga, tendría que buscar un plan que me genere esta respuesta en el organismo. Y si simplemente quiero mantener lo que alcancé, ¿sí? Porque tengo algo más importante, o tengo un evento la próxima semana, o tengo una sesión muy intensa, entonces entre medio de las sesiones intensas, me mantengo con este tipo de trabajo. Por eso todas están bien, pero tienen su lugar. Esto, si yo lo uso en periodo de carga, no me sirve. No estoy generando cambios en el organismo, no estoy generando adaptaciones. Para generar adaptaciones, debo buscar esto que venga con una supercompensación posterior, o directamente estar constantemente buscando la supercompensación. Esta o esta. Son las únicas que van a ir en esta siempre y cuando posterior a la carga venga la recuperación. ¿Sí? ¿Fui claro? ¿O tiré demasiadas líneas y garabatos? No, está muy claro. ¿Sí? Claro. Bien. ¿Algunos ahora entienden lo que le habrá pasado seguramente en alguno de sus días de entrenamiento? Y vuelvo a decir, si sus entrenadores les dio un trabajo que no pudieron terminar, no es que sean malos entrenadores, sino que es muy difícil lograr ese punto. Es muy difícil lograr el punto justo de carga, el punto justo de recuperación y el punto justo de que todos esos estímulos acumulados generen el cambio esperado que tanto estamos buscando. No es fácil, pero mientras el entrenador más conozca al atleta, mejores respuestas tendrá. Y si no conoce tanto al atleta, mientras más datos pueda recopilar, mejor. Sin ir muy lejos, hoy ahí por ahí en mi canal de YouTube te encargué un video de lo que es el TCS y cómo ir interpretándolo durante el desarrollo del entrenamiento. Y ese TCS lo que nos va demostrando es encontrar lo que buscamos, que es esto, la mejora del rendimiento de nuestro deportista, gracias a la línea de carga crónica o línea de fitness, que lo llama Training Peak, o Endurance Tool, que lo llama por ahí carga crónica, que es lo que verdaderamente estamos buscando como entrenadores en nuestros atletas. Y a veces ocurre lo inverso, a veces ocurre que decaiga esto, pero después siempre viene la mejora de rendimiento. Le hago una comparación, se lo muestro justo, acá la tengo, vamos acá, a ver, acá. Fíjense, justo acá la tenía acá. Fíjense, la línea celeste es el estado de forma del atleta. ¿Ven cómo va en decadencia? Viene perdiendo forma en rendimiento hasta que reacomoda la carga, ¿sí? Empieza a cargar más, a generar mayor estrés, y el estado de forma o el de fitness o la carga crónica, que es la línea esa celeste, empieza en aumento. Hola, ¿me escuchás? Sí, escucho. No veo la pantalla, no sé si les pasa lo mismo. No estoy viendo la pantalla. ¿No la ven? Yo sí la veía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí.
Bien, Yo- vuelvo otra vez Ahí estoy. Perfecto. Bueno, vuelvo ahí a Sí. compartirla. Sé que era a mí nada más, pero está bien. Ahí ¿Ahí está. se ve? Sí, ahora sí. Yo me ¿Sí? fui. Bien. Como les decía, la línea esta celeste hasta donde dice 2 del 5, que es 2 de mayo, venía perdiendo forma, venía entrenando mal el atleta. Desde el 2 de mayo en adelante, que empezó a acomodar el entrenamiento, fíjense cómo la forma deportiva empieza a ir mejorando. Empieza a tener cargas de mayor magnitud, con recuperaciones más controladas, y de esa manera genera lo que es el estrés, el fitness, perdón, o la carga crónica de nuestro deportista mejor, ¿sí? O sea, va mejorando, va generando nuevas adaptaciones, va teniendo una mejora en el rendimiento. Por eso es tan importante tener un buen control de las cargas y de esa manera poder manejar esas curvas de homeostasis, ¿sí? y generar carga, estrés y recuperación y supercompensación, y jugando con los entrenamientos para que eso verdaderamente generen los cambios en el organismo de nuestro atleta. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Seguimos entonces. Bien, entonces la carga generaba un estrés, ese estrés generaba una compensación y una supercompensación posterior. Después de eso, ¿sí? Todo estrés en el organismo genera algo que se llama fatiga. La fatiga es lo que el amigo o la pieza más importante que nosotros tenemos que constituir para generar esa adaptación. Un estrés genera fatiga. Si ese estrés no genera fatiga, no genera adaptaciones. Si esa carga que genera un estrés no es un estrés que genere un cambio en el organismo, no genera fatiga. Por eso la fatiga no es algo malo, el cansancio no es malo, al contrario, el cansancio es el aliado más importante que tenemos. El problema es que hay que saberlo manejar. Y esa fatiga va a generar un disturbio, un remolino dentro del organismo de nuestro deportista, que es lo importante, lo que verdaderamente va a generar que a medida que lo vayamos modificando, moviéndolo, vamos a ir generando esas adaptaciones. Por eso la fatiga es reversible, o sea, siempre la podemos cambiar y dejar de existir y generar esa supercompensación a partir de las pausas, días de descanso, semanas de descanso, periodos de transiciones, momentos de semanas de recuperación. Por eso la fatiga es reversible y siempre tenemos que jugar con eso, con el disturbio que generamos en el organismo a través de la carga, y de esa vuelta otra vez atrás, pero para tratar de generar lo que buscamos, que es la compensación y la supercompensación posterior. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos un trabajo, lo hacemos a esta fatiga, la constituimos a través de una carga de entrenamiento, pero también la podemos hacer a través de, la fatiga ocurre a través del trabajo, del estudio, de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces tenemos un día laboral y al final del día llegamos a casa y estamos cansados? ¿Por qué? Porque toda esa carga de trabajo generó un estrés, sea lo que sea, y generó una fatiga. También puede ser constituida esa fatiga por problemas familiares, de pareja, o problemas de salud de algún familiar, que a uno lo estrese, le genere un estrés, y a partir de eso generar esa fatiga principalmente psicológica. Ahora vamos a ir definiéndolas un poquito más. Esta fatiga también puede ser ocasionada por perturbaciones del aparato endocrino a nivel hormonal, por eso es aconsejable un tipo de nutrientes antes del entrenamiento comparado con otro. Si ustedes van a hacer un trabajo de alta intensidad y un rato antes se comen un asado, ¿cómo se sienten?
pesadísimo, ¿sí? Hormonalmente el cuerpo está bajo otra modalidad, ¿sí? Más anabólica que catabólica, y no favorece para nada, ¿sí? Para el entrenamiento. Entonces lo que tenemos que buscar es que las hormonas se manejen o regularlas a través de los nutrientes, principalmente nosotros a través de los nutrientes, y a través de nuestra vida cotidiana podemos manejar los relojes, ¿cómo se llaman? Los relojes circadianos, ¿sí? O relojes biológicos, en el cual jugamos con las hormonas de nuestro organismo o del organismo del deportista. Si nosotros a nuestro deportista no lo dejamos descansar, porque después de entrenar se va con los amigos y se va a jugar a la Play y se queda hasta las 4 de la mañana jugando en la Play, el sistema endocrino de la STH, de la hormona de crecimiento, en la cual recupera los tejidos rotos durante el entrenamiento, no aparece, y por ende al otro día va a estar destruido, ¿sí? Por eso es que es tan importante también el descanso. Después puede ser también por insuficiencia de irrigación de los tejidos, ¿sí? Para eso también es muy buena la elongación final, para ayudar, ¿sí? Un buen trabajo de flexibilidad para ayudar también a la irrigación, por eso también los tratamientos de recuperación que existen. La mala alimentación, como hablábamos anteriormente, y lo que son las pocas horas de sueño. Dormir poco nunca favorece a la fatiga, al contrario, la potencia la fatiga. ¿Qué efecto ocurre estar jugando con el tema de la fatiga? Principalmente aumenta las funciones de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son aquellos que captan, ¿sí? Los mensajeros, tanto para los impulsos nerviosos, tanto para lo que son las acciones hormonales o el funcionamiento hormonal. Entonces las altera, y por eso no es bueno el tema de que exista demasiada la fatiga. Por el otro lado, genera una inhibición del sistema nervioso. Por eso van a notar que cuando más fatigados están, sobre todo al final de las sesiones de entrenamiento, es cuando más propenso el atleta está para lesionarse. ¿Por qué? Porque tiene afectado el sistema nervioso, entonces no coordina alguno de sus movimientos, entonces puede o tropezarse con una piedra y lesionarse, o pisar un pozo, porque no tiene control a esa altura de la sesión, ya al final de la sesión, después de 1 hora y media de entrenar o más, ya el sistema nervioso está fatigado por demás, y pueden llegar a ocurrir algunas lesiones, causado porque está el sistema nervioso fatigado. También por el otro lado, el desequilibrio hídrico y electrolítico, que está principalmente apuntado por lo que es la deshidratación y la inflamación de la mitocondria. Ustedes saben que cuando existe fatiga, la mitocondria, que trabaja principalmente con agua, y que es lo que produce cuando está haciendo un trabajo aeróbico, al no tener agua, porque además está el atleta deshidratado, se empieza a cambiar de forma y genera esa inflamación, se van afectando y pierde la eficiencia de esa mitocondria que tanto necesitamos para la producción de ATP. Dentro de las mitocondrias es donde se producen las moléculas de energía, la que llamábamos ATP, adenosín trifosfato, y dentro de la mitocondria ocurren numerosas funciones de ATP, principalmente los trabajos de resistencia, lo que es el ciclo de Krebs, dentro de lo que es el funcionamiento de las cadenas de oxígeno, y donde se termina produciendo la mayor cantidad de ATP. Si esa mitocondria está fatigada, esa eficiencia no ocurre. ¿Qué pasa? Empieza a producir mucho más lactato. Al producir más lactato, en vez de energía por oxidación de las grasas, termina fatigándose mucho más rápido el sistema nervioso, termina afectando, entra en acidosis del cuerpo y puede llegar a terminar en cualquier lado si el ejercicio va en una medida muy elevada. ¿Qué efectos ocurren dentro de lo que es la fatiga? ¿Qué pueden llegar a pasar?
por un lado, reduce la capacidad del sistema neuromuscular y metabólico, lo que hablábamos recién, los flujos de los iones de calcio, es decir, que el calcio es fundamental para la contracción muscular. ¿Sí? El calcio es parte para la interrelación que hay entre la actina y la miosina en las fibras musculares, para que exista esa interrelación de la actina y miosina dentro del músculo. Cuando está afectado por la fatiga, los iones de calcio no llegan al impulso de la contracción muscular, perdón, y por ende se descoordina el músculo y ocurren lo que llamamos calambre, conocido como los calambres, que es principalmente causado, no es porque el calambre no viene porque hay mucho lactato, no, eso es otra cosa. Puede ser una causa, pero la principal causa por la que aparecen los calambres en atletas de resistencia y sobre todo al final de un evento de 2 horas, 3 horas, donde los niveles de lactato son muy bajos, luego de 2 o 3 horas, aunque se quiera hacer esfuerzo elevado de alta intensidad, el lactato ya a esa altura no puede subir más. Lo que ocurre por la cual aparecen los calambres, ¿sí? Luego de 2 o 3 horas de entrenamiento, es por la falta de calcio principalmente, de sodio y de calcio, que son los que participantes del impulso nervioso y de la contracción muscular. Y por ende termina desarmándose esa contracción muscular y termina contrayéndose y no inhibiéndose esa contracción. Entonces queda en constante contracción y eso es lo que llama el calambre que aparece dentro de los deportistas de resistencia principalmente. Bueno, la velocidad de resíntesis del ATP, o sea, se puede constituir o hacer más ATP de una manera mucho más lenta, o prácticamente deja de existir y por eso terminamos con los calambres, o terminamos exhaustos y caemos desmayados al piso, y directamente deja de existir lo que es la contracción de las fibras blancas. Las fibras blancas son las fibras rápidas. Si nosotros queremos incrementar velocidad, debemos sí o sí demandar de la contracción de las fibras blancas, que son las fibras más rápidas de los músculos. Esas fibras blancas, con fatiga, quedan completamente inhibidas, ¿sí? No juegan. Entonces, es por la cual también con fatiga empezamos a perder cada vez más velocidad. Un sujeto fatigado cada vez va a ir más lento. Por eso la fatiga no es bueno en un uso desmedido, pero es importante para generar esa supercompensación. El problema es cuando rompemos esa línea, nos pasamos de esa línea y entramos en lo que es esa fatiga extrema. ¿Y cuáles pueden llegar a ser esa fatiga extrema? Hablamos de agotamiento, ¿sí? de los diferentes síntomas de agotamiento que viejos autores lo llaman como adenozoide y adenovoide. Olvídense de esas dos palabras porque ya no se usan más. Si lo ven en alguno de los libros, en alguna de las teorías, sirve como para interiorizarse, pero en definitiva el agotamiento puede venir bajo 3 caminos: psíquico, de rendimiento y físico. Cuando hablamos de psíquico, o sea, de lo mental, hablamos de excitabilidad, es decir, que está más alterado, por ahí reacciona rápido, reacciona mal la persona porque está fatigado, entonces es cuando empiezan las discusiones con el entrenador o discusiones con el compañero con el que sale a entrenar, están los dos agotados y uno le dice, apretá un poco más, y dice, no, pero no, y empiezan a insultarse entre ellos porque uno está ya muy agotado, pasó a ese extremo y es donde aparecen esos problemas. Entonces, si ocurren esas situaciones dentro de un entrenamiento, tengan en cuenta que lo que está pasando es eso. Hay una fatiga muy grande. Y por eso el deportista le contesta mal, por eso un deportista reacciona mal. Después aislamiento, se prefiere estar solo, se desanima, está medio bajoneado, y está obsesionado por querer cambiar algunas cosas. Bueno, todo eso pasa principalmente causado por mucho estrés que generó una fatiga muy grande hasta llegar a un punto de agotamiento. En lo que respecta al rendimiento, van a encontrar que está fallando técnicamente, por eso hay incoordinación, hay errores en la conducción, o en la bicicleta, o en la forma de correr, falta de potencia, falta de velocidad, que nos vamos a dar cuenta. Es la forma más fácil de darse cuenta si uno está cansado. Pero
de lo físico, hay algo fundamental para darnos cuenta del agotamiento, que es el primer punto de todo, insomnio. Cuando nuestro deportista viene al otro día y nos dice, y nos plantea, luego de un entrenamiento que estuvo durísimo, que fue un entrenamiento que salió bárbaro, pero fue duro, y te plantea que no pudo, que estaba fusilado, pero que no podía dormir, eso es la alarma más grande de todas. Eso significa que hay un agotamiento. Y para recuperar eso necesita bajar cargas entre 48 y 72 horas como mínimo para tratar de recuperar. Por eso es importantísimo lo que hablaba yo anteriormente de leer el TCS constante de nuestro deportista, porque a través de la lectura del TCS puedo ir identificando y ver hasta qué punto de TCS mi deportista llega a un agotamiento. Porque las teorías nos indican, las teorías del TCS nos indican que valores de 150 en 24, o menores en 24 horas está, valores por encima de 150 en 48 horas está recuperado. Pero cada deportista, como les dije anteriormente, tiene una forma diferente de asimilar las cargas. Si mi deportista tiene una forma de asimilarla de una manera más lenta porque es más novato, y es probable que necesite muchas horas o días de recuperación. Y a veces nos damos cuenta por esto, por el insomnio. Para mí es la alarma, es la forma más importante y la que más salta al principio cuando nos pasamos de rosca con el entrenamiento, que uno no puede dormir. Después, bueno, pueden haber problemas gástricos, transpiración sobre todo a la noche, y que se enferma, porque baja la defensa, el sistema inmunológico, el agotamiento lo que genera es que baja la defensa. ¿Vieron la frase esa? Y yo me enfermé porque venía muy estresado del trabajo. Bien, el estrés lo que hace es inhibir al sistema inmunológico, bajan las defensas y por ende se enferma, corre el riesgo de enfermarse el deportista. ¿Cuáles son los componentes más importantes de la carga? Habíamos dicho la intensidad y el volumen, pero también les dije sobre lo que es la densidad y un factor que también es importante, que es la frecuencia. Estas 4 patas son con las que vamos a estar jugando constantemente dentro de un entrenamiento. Si voy despacio o voy fuerte, es la intensidad. Si voy mucho o poco, es el volumen. Si esa intensidad voy con mucha pausa o poca pausa, me le va a marcar una densidad, si va a ser muy denso o poco denso. Y si ese trabajo lo repito varias veces o menos veces, me lo va a estar determinando la frecuencia. Por eso cada carga va a estar sustentada en estas 4 patas. Como les dije antes, pueden hacer 5 de 1000 con unas pausas que son suficientes, pero no pueden hacer 6. ¿Por qué no pueden hacer 6? Porque la frecuencia es demasiada. Porque si hacen 6, llegan al agotamiento. O porque la densidad es mala. ¿Por qué la densidad es muy alta? Porque la pausa es insuficiente. O viceversa. O la carga o la intensidad es muy baja y entonces puedo hacer más repeticiones. Pueden jugar con cualquiera de todas estas 4 patas, ustedes, que van a poder jugar y constituir la verdadera carga que están buscando. Pero imagínense, ustedes haciendo 10 kilómetros, ¿no? Imagínense ustedes haciendo un fondo de 10 kilómetros, sea como sea. Piensen, sea en bicicleta, corriendo, como quieran. Piensen esos 10 kilómetros como haciéndolo tranquilo. ¿Cómo respondería su cuerpo? Ahora piensen, 10 kilómetros a altas intensidades como si fuese una carrera o una contrarreloj. ¿Cómo estaría ese cuerpo posterior a eso? Seguramente fatigado. Ahora imagínense que esa carrera o esa contrarreloj mañana la vuelven a repetir. Y después pasado, es decir que esa frecuencia va a ir generando cada vez más estrés en el organismo. Porque quizás en un día estuvo bien, 2 días ya quizás es mucho esa prueba. Imagínense todos los días hacer una contrarreloj. No genera cambios en el organismo o genera un cambio tan grande que lo lleva al agotamiento. Por eso hay que jugar muy bien con estas patas dentro de lo que es el entrenamiento.
Y por último, ¿sí? Quiero que veamos, entendamos bajo qué conceptos nos tenemos que regir a la hora de plantear un proceso de entrenamiento. Y esos son los principios del entrenamiento deportivo. Estos principios son las leyes por las cuales nosotros tenemos que manejarnos para hacer un buen trabajo. Vamos uno por uno. Principio de individualización de las cargas. Cuando nosotros aplicamos una carga de entrenamiento, esa carga de entrenamiento debe ser específica para cada individuo. Por eso debemos sustentarnos en el principio de individualización de las cargas, porque estamos apuntando la carga específicamente a esa persona. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos un grupo de entrenamiento, ¿sí? Un grupo de running, un grupo de ciclismo. ¿Cómo cumplimos con el principio de individualización de las cargas? Y seguramente vamos a tratar de disminuir nuestros márgenes de error diciendo que los más lentos van en este grupo, los intermedios van en este grupo, los un poco más rápidos van en este grupo y los más rápidos van en tal otro grupo. De esa manera, quizás hacemos trabajos similares, ¿sí? El profe arma un trabajo bastante similar entre todos, pero con una adecuación para cada subgrupo de trabajo. ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Para que no se frustre el último con el primero? No, porque llega último, no. Lo hace para tratar de aplicar el principio de individualidad de la carga, para tratar de hacer, en vez de hacer 30 planes diferentes, porque tiene 30 alumnos, termina haciendo 4 planes diferentes de entrenamiento, es decir, que hace un plan para el grupo 1, un plan para el grupo 2, un plan para el grupo 3 y otro plan para el grupo 4. Y adecúa dentro de ese, es más fácil adecuar dentro de ese subgrupo un trabajo, es decir, bueno, fíjate vos, si te sentís muy cansado, largamos la pausa en alguna 30 segundos más, por dar un ejemplo, no sé. O si ves que te sobra, apretá un poquito más y en vez de llegar en 3 minutos, tratá de llegar en 2:50 o 2:55. Entonces el profe lo que hace ahí es buscar y adecuar ese principio a un grupo, ¿sí? Porque a veces es difícil hacer 30 planes diferentes. Otro de los principios es el principio de la multilateralidad a la especialización. ¿A qué apunta el principio de la multilateralidad a la especialización? No significa, cuando hablamos de multilateralidad, de trabajar al lado derecho e izquierdo. No, multilateralidad apunta específicamente a desarrollar la mayor cantidad de movimientos posibles. Por eso, en edades jóvenes, en niños y en jóvenes, tenemos que trabajar principalmente la multilateralidad. Si voy a trabajar con un ciclista, que ese chico sepa correr, sepa saltar, que sepa andar con las dos manos, con una mano, pedalear con una pierna, pedalear con la otra, y después ir a la especialización, que sea saber descender, saber saltar una piedra, saber bajar un cordón o lo que sea. Eso ya es la especialización. La multilateralidad es que sepa desenvolverse y que tenga la mayor cantidad de badajes de movimiento, porque mientras más badaje de movimiento tenga asimilado ese atleta, más cantidad de alternativas va a tener ante la especialización. Si yo solamente sé correr para adelante, si en algún momento me tengo que frenar y hacer un desplazamiento lateral, si ese individuo no tiene desarrollado la multilateralidad, capaz que se tropieza por frenarse nomás y querer moverse para un costado. Sobre todo para los que hacen trail, que tienen que ir saltando apoyándose en piedra, en punta de pie, en diferentes, haciendo diferentes equilibrios. Por eso la multilateralidad es algo fundamental que debemos estar desarrollando. Principio de continuidad. Hoy por hoy, para mí, el principio de continuidad es el principio más importante de todos. ¿Por qué? Yo les doy siempre este ejemplo cada vez que doy estas charlas. Imagínense ustedes entrenando, ¿no? Con el peor entrenador del mundo. ¿Sí? Imagínense entrenando con el peor entrenador del mundo. Pero si ustedes entrenan todos los días, aunque las cargas estén mal aplicadas, ustedes van a mejorar igual. Piensen desde el lado de ustedes.
¿sí? Todos nosotros hemos entrenado por nuestras cuentas en algún momento, hasta encontrar un entrenador. Hasta ese punto, sin saber nada, hemos mejorado. Todos hemos mejorado, aunque sea algo. Llega un momento en donde necesitamos algo diferente, pero la continuidad del entrenamiento solo te hizo mejorar. Después, si a eso le sumamos conocimiento, el atleta va a mejorar mucho más. El atleta va a pegar ese salto de calidad que va a hacer que mejore mucho más en el rendimiento del atleta. ¿Bien? Después tenemos el principio de progresividad. Principio de progresividad significa que las cargas deben ser progresivas. Es decir, yo no le puedo enseñar a hacer un trabajo, el primer día, un trabajo de alta intensidad cuando todavía no desarrolló la capacidad de resistencia de base. O no puedo aumentar de golpe la carga, decirle, bueno, hoy vamos a hacer 10 kilómetros en tu primer día, cuando todavía ni siquiera corre. Lo único que hace es trota y camina, hace 3 minutos de trote y camina 2. Y yo le quiero hacer del primer día 10 kilómetros, o sea, la progresividad me la tiré por la basura. Entonces, hay que ir progresivamente, tanto en lo que respecta a la carga, como así también en los ejercicios. Nosotros tenemos que ir llevando los ejercicios de una manera paulatina, ¿sí? Llevándolos de a poco, de una manera progresiva, para ir formándolo al atleta. Es decir, que si yo le quiero enseñar a nadar, no lo tiro a la pileta así de una. Primero le hago una ambientación, primero después le enseño a flotar, después le enseño a mover los brazos, a mover las piernas, lo voy llevando con un estilo, después con el otro, y a poco lo voy llevando. Eso es progresividad. Principio de sistematización. Otro de los principios también muy importante en los entrenadores, que es el de la planificación más... Es otro, el principio de planificación es otro, pero sistematización significa de constituir un sistema, ¿sí?, de dosificación de cargas. Cuando nosotros veamos periodización en el entrenamiento, ya el próximo mes, que vamos a empezar con el tema de planificación y periodización, vamos a ir viendo que podemos ir optando en jugar con cargas, ir aumentando cargas y después descargar, o volver a aumentar 2 semanas de carga y descargar, o hacer 3 semanas de carga y después descargar, o hacer 4 semanas de carga y después descargar. Es decir, que constituimos una sistematización de metodología de carga de trabajo, que debe existir sí o sí, porque si no, no vamos a generar nunca esa adaptación en el entrenamiento que estamos buscando con nuestro deportista. Por ejemplo, por dar un caso hipotético, yo como ser, los martes hago subidas, ¿sí? Los miércoles hago un trabajo tranquilo, los jueves hago un trabajo intenso, los viernes hago un trabajo tranquilo, el sábado hago el fondo largo, o el domingo, dependiendo el día. Eso es una sistematización. Un día una cosa, el otro día la otra. Después, en la progresividad, van a ir cambiando esa sistematización. Un día haré 5 subidas, a la otra semana haré 6 subidas, a la otra... Ven cómo se van interrelacionando también todos los principios. Principio de utilidad. Esto es maravilloso. El principio de utilidad significa que lo que nosotros tenemos que hacer verdaderamente sea útil. He visto cada cosa que me parecen inútiles completamente. Hacer sentadilla arriba de una pelota de esa tipo como la de Kikola, que se llama fitball. Hacer una sentadilla ahí arriba y diciendo, no, es para trabajar la propiocepción, que esto, que lo otro, pero con el riesgo de que se pueden caer y se pueden lesionar de una caída. Si querés trabajar la propiocepción, están los BOSU, que son mucho más bajitos, que son esas media esferas que van en el piso. Pero trabajarla arriba de una pelota en donde hay una inestabilidad total, que por supuesto es espectacular para hacer un equilibrio, pero para un malabarista que trabaja en un circo, no para un atleta. Hacer ese tipo de ejercicios son completamente inútiles. ¿Qué gana? Gana para ser malabarista, no para potenciar o mejorar la propiocepción. Entonces, hay muchos atletas
para bien, que lo que le dice el entrenador va y lo hacen. Si el entrenador le dice, andá, tirate de la barranca de cabeza y sin poner los brazos, van y se tiran, no importa. Si el entrenador le dijo eso, van y lo hacen, y está bárbaro. Pero a veces hay entrenadores que indican cosas que son completamente inútiles, que no les sirven para nada. Bien, por eso hay que buscar que cada cosa que el atleta haga le sume, nunca que le reste. Después, el principio de la sobrecarga. Va muy de la mano con el principio de la progresividad, pero más apuntado específicamente a la carga de trabajo. Para nosotros generar un estrés que sea significativo y genere una compensación y una posterior supercompensación, esa carga tiene que tener una magnitud importante, por eso es una sobrecarga, o sea que está por demás de la carga que puede tolerar en una línea de homeostasis. Esa sobrecarga es la que va a generar el estrés suficiente para una compensación y una supercompensación posterior. Ahora bien, esa sobrecarga tiene que estar muy bien controlada para que no se nos vaya para el otro extremo y que termine generando un agotamiento, afectando a una fatiga muy importante, generando ese agotamiento y por ende un sobreentrenamiento, que es lo que nosotros no queremos generar en nuestro deportista, sino todo lo contrario, estamos buscando siempre una mejora en rendimiento. Y por último, sí, el principio de recuperación. Cuando nosotros hablamos de recuperación, estamos hablando de constituir esa supercompensación. A veces esas semanas de recuperación, ¿sí? Esas semanas que se le llaman dentro de los procesos del entrenamiento de supercompensación, lo que busca es generar esa recuperación, esa supercompensación y por ende generar esa nueva adaptación para una mejora de rendimiento o para encontrar un rendimiento más elevado. Tenemos que aprender a reconocer y a jugar con esto, con las recuperaciones. A veces las recuperaciones pueden llegar a ser desmedidas y por ende perdemos todo el estado de forma. Como a veces puede ser insuficiente y lo llevamos a un sobreentrenamiento. Por eso hay que saber jugar con la recuperación. Bien, eso es todo. Hablé demasiado, hablé un montón, pero creo que fue bastante importante, o es bastante importante, esta charla para empezar a comprender un poquito todo lo que son los sistemas de entrenamiento y poder llevar mejor una comprensión de las metodologías de trabajo. ¿Bien? Muy bueno, sí, sí, muy bueno. Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Con qué se quedaron? Mucha información, pero la verdad que clarísimo y uno va entendiendo la teoría de los entrenamientos que uno va haciendo, digamos. Bien. Es que ahora van empezando a comprender las cosas buenas y malas que le han pasado en su vida como deportista. Que vuelvo a decir, y que les van a seguir pasando. Porque eso es lo lindo del entrenamiento, que es tan difícil pegar en la tecla, es tan difícil, pero mientras más conceptos tengamos, menos posibilidades de equivocarnos vamos a tener. Pero el riesgo de equivocarnos con la carga siempre está. Siempre va a estar, es parte del juego, la posibilidad de errar en lo que respecta a la carga de trabajo. Entonces, tenemos montones de conceptos, montones de teorías y nosotros tenemos que ir navegando en esos conceptos y ver constantemente cómo esa carga la asimila el atleta y a partir de cómo la asimila ir viendo cómo la próxima carga la vamos a ir acomodando mejor. Consulta. Sí. Cuando hablas de compensación y subcompensación, ¿no se refiere a descanso? A veces sí. O a veces también puede ser un trabajo de compensación. Es decir, A veces por ejemplo, una sesión de masaje puede complementar o ayudar a una supercompensación. un trote suave también. Un trote suave, un tratamiento de crioterapia, de esas piletas de hielo,
¿Vieron que se meten las piernas en una pileta llena de hielo? Bueno, eso es para ayudar a generar una recuperación mucho más rápida. Bueno, hay diferentes caminos. O sea, el tradicional es el trabajo regenerativo, el trote suave o la salida en bici suave y punto. Pero después la podemos complementar con muchos conceptos más, con una ingesta, una supercompensación de ingesta de carbohidratos para tratar de recuperar, o una ingesta de aminoácidos posterior al entrenamiento para tratar de recuperar esas rupturas de proteica que tuvimos durante la sesión, si fue una sesión, sobre todo una sesión interna. O sea, hay un montón de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso lo de fisiología y nutrición al inicio, porque son importantes para entender cómo podemos generar esto. O sea, no solamente es pedalear o salir a trotar suave, también lo tenemos que tener en cuenta el tema de la hidratación, la ingesta, ¿sí? De jugar con el sistema energético para que nos ayude a recuperar, jugar con la nutrición para que nos ayude a recuperar y generar esa supercompensación. Porque si tuviste un entrenamiento muy duro, al otro día hiciste un trabajo regenerativo, pero incluso posterior al entrenamiento intenso, no hiciste ingesta de aminoácidos, no ingeriste carbohidratos de cantidad suficiente, no va a servir en nada el trabajo regenerativo. O va a ayudar, pero en una cierta medida limitada. Nosotros necesitamos compensar en diferentes aspectos, ¿sí? Para tratar de generar y ayudar esa supercompensación. En el alto rendimiento, todas esas patas están jugando al mismo tiempo. Hoy por hoy está la selección de atletismo, ya viajó para los Juegos Olímpicos con la kinesióloga Romina, no me sale ahora el apellido de Romy, que está haciendo la recuperación, la rehabilitación, y los mantiene siempre potenciando la supercompensación constante de los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, todo relacionado solamente con el atletismo está ella. Pero a su vez también llevan al nutricionista, a su vez también llevan un médico, fisiólogo, el Lentini, que es un capo en fisiología del ejercicio. Es decir, que todas las patas tienen que estar bien acompañadas, bien conducidas durante un proceso. Y fíjense que siempre nosotros pensamos en la carga que vamos a hacer y al final lo que termina generando la mejora del rendimiento no es la carga en sí, sino la recuperación posterior. Entonces, podemos hacer la mejor carga, planificar exactamente la intensidad en la que tiene que ser la carga del día de hoy, bárbaro. Pero si le erramos en la pausa, si erramos en la supercompensación, si no constituimos esa supercompensación como debe ser, y tiramos todo el trabajo a la basura. Y es ahí a donde fallan muchas veces en las puestas a punto antes de las competencias, que es también algo muy difícil. Hacen trabajos excepcionales durante toda la preparación. Durante 6 meses están entrenando espectacular, perfecto todo. 10 días antes hacen una mala supercompensación para la competencia y tiran toda la basura. Y es la parte también difícil. Ahí está la diferencia de por qué unos ganan y otros pierden. Los que ganan porque justo le pegaron la tecla en la forma de supercompensación, porque en el alto rendimiento son todos muy parecidos. Los 10 primeros de una maratón, los 10 primeros de una carrera de ciclismo, un día puede ganar uno, un día puede ganar otro, y la diferencia está en cómo hicieron la puesta a punto, en cómo llegaron en ese momento. Si llegaron en la curva, en la parte máxima de la supercompensación, o cuando ya está bajando la supercompensación, o cuando todavía no llegó a la supercompensación. Ese punto justo es dificilísimo de encontrar. Y ahí está la gran diferencia, incluso con fisiólogos, con los mejores entrenadores del mundo, con el mejor equipo de trabajo, todavía cuesta encontrar el punto exacto. Son siempre estimadores, pero todavía es muy difícil encontrar el punto justo, es decir, descargo hoy con tal cantidad de carga, porque yo sé que de esta manera el lunes que competís va a estar perfecto. Sí, quizás en una gráfica sí, pero después no te alimentaste bien y no caíste bien a la competencia, o los nervios te jugaron una mala pasada, no dormiste en toda la noche y no hubo una supercompensación de ese día,
y llegaste fatigado del sistema nervioso a la competencia. Hay un montón de otros factores que después entran en juego. Por eso es tan difícil el entrenamiento y tan lindo, lo difícil lo hace emocionante, lo hace atractivo, porque uno tiene que estar jugando cartas constantemente y decir, bueno, a ver, me la juego con esta. Y a veces sale bien y a veces sale mal. Y a veces no sale mal por culpa del atleta, ni sale mal por culpa del entrenador, y a veces sale mal por culpa del atleta y no por parte del entrenador, o a veces salió mal por culpa de los dos. Es decir, que puede haber tantas variabilidades de las respuestas, ¿sí? Por tantas cosas, porque se alimentó mal, porque durmió mal, porque justo el día antes de la carrera la avisaron de la empresa que lo echaban del trabajo, o el día antes le avisó la mujer que estaba embarazada, entonces se fue la concentración de la carrera. No sé, pueden pasar tantas cosas en la cual puede cambiar la puesta a punto de un atleta, que eso es lo que lo hace lindo al deporte. Bien, ¿Sí? bárbaro. Bueno, chicos, de una manera por ahí también resumida, ahí tengo un video cargado ahí en YouTube sobre algo de lo que son los componentes así de la carga, así que cualquier cosa también lo pueden ver por ahí en algo de 10 minutos que dura, en vez de volver Suscríbanse. a ver todo Suscríbanse. este video. ¿Eh? Suscríbanse. Ay, bueno, ya que están, metemos el chivo, suscríbanse, pero no vamos a hacer la diferencia, no soy un youtuber, así que eso es lo de menos. Yo lo hago todo para tratar de ampliar y transmitir los conceptos por ahí de algunas cosas a mis atletas, ¿sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo la semana próxima. Bueno, Perfecto. bárbaro. Saludos, nos vemos. Mañana voy a estar en la radio, así que después le voy a comentar en una radio que está así por streaming o por Instagram, que van a poder ver. Bueno, pasanos por Después les paso el link. WhatsApp. ¿Listo? Pasalo. Bueno, Chau, chau. chicos, nos vemos. Bueno, adiós. Chau, gracias.